Buenos días, buenos días. Un placer nuevamente saludarles a todos y darles la bienvenida a este nuevo seminario, perdón, a este nuevo webinar con cómo puedo optimizar mi flota con el gran y talentoso y importante contribuyente para nuestra marca como lo es Clemente Villalpando. Como siempre lo hacemos, voy a hablar un poquitico de quiénes somos. Muchos de ustedes ya nos conocen, algunos seguramente no. Somos una empresa que lo que buscamos es dedicarnos a atender servicios de calidad de vida y tenemos grandes líneas de negocio, que son servicios, beneficios e incentivos, como es el negocio en el que nosotros operamos. Estamos también en servicios on-site, que tiene que ver más con comedores industriales y apoyos a las grandes empresas en lo que tiene que ver con mantenimiento y oferta de eh, comida in situ a los trabajadores. También tenemos una línea de negocio que se llama Servicios a las Personas y al Domicilio, que tiene que ver más con el apoyo a las generaciones muy adultas y a los nuevos niños, ¿no? Esos son servicios que operan principalmente en Europa y Estados Unidos. Atendemos a 100 millones de personas diariamente en el conjunto de todos nuestros servicios. Somos 420.000 colaboradores en el mundo. Somos la empresa número 18 en términos de empleo otorgado. Tenemos actividad en 64 países. Somos el número 2 dentro del ranking de campañas de las empresas más admiradas del mundo. Y en la categoría de innovación y responsabilidad social, estamos en el puesto número 1 según el Anuario de Sostenibilidad elaborado por la SAM. Pero sobre todo lo más importante es quiénes somos aquí en México. Atendemos 17.000 clientes, somos 355 empleados directos. Nuestra cobertura es a más de 2 millones de consumidores en cualquiera de los servicios que ofrecemos. Eh, Nuestra red de aceptación de nuestras ofertas es más de 200.000 comercios afiliados. Tenemos 9 oficinas de representación comercial a lo largo del país que pueden ver en el gráfico de la derecha y tenemos además 10 soportes remotos. Nuestras líneas de negocio, nosotros estamos atendiendo 5 líneas de negocio que tienen que ver con beneficios para los empleados, y eso principalmente es relacionado con el beneficio de despensa que permite la ley vía previsión social. Tenemos ciertas herramientas de trabajo como son uniforme Paz, eh, también una tarjeta para el comer, para poder adquirir comida preparada una solución para atender todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, cómo las empresas ayudan a los trabajadores en esta situación generada por la pandemia del trabajo desde casa. También, como siempre, tenemos una oferta de incentivos y reconocimiento que busca es impulsar a las empresas en el logro de objetivos cuantitativos y cualitativos, ya sea internamente o hacia canales de distribución. Algo súper importante en estos días son los programas de salud y bienestar que pueden ser adquiridos por nuestros clientes para sus trabajadores y una, y el por qué estamos aquí. Tenemos una solución para Fill and Fleet súper sólidas con 2 productos. Uno, Wiseo, que es un sistema para el control y la gestión de flotas, de los gastos operacionales de una flota. Y finalmente tenemos Diligo, que es un monedero electrónico para adquirir combustible a lo largo de todo el territorio nacional y es un monedero electrónico certificado por el SAT, al igual que el de Wiseo. Hoy, como siempre, un placer para nosotros y para Sodexo contar con la presencia de Clemente Villalpando, amigo de casa y gran conocedor de la industria del transporte en México. Muchísimas gracias nuevamente, Clemente. Siempre un placer contar contigo en estos encuentros y buscando siempre contribuir con valor a las organizaciones mexicanas en cualquiera de los ámbitos de la actividad económica. Bueno, pues muchas gracias, Piero. Bueno, te agradezco mucho tus palabras. Y sí, efectivamente, cada vez que platico con nuestros amigos de Sodexo, pues yo me siento como en casa. La verdad es que es ya mi hogar en este menester de platicar acerca de la importancia de controlar una flotilla de transporte.
A diferencia de los otros webinars que también hemos visto, creo que cada vez vamos entrando a los detalles que considero que luego le ayudan más al gerente de la gestión de flota. No quiero ser muy técnico, realmente es muy intuitivo tener un buen control de flota, pero hay elementos que no podemos dejar a un lado. Y principalmente voy a empezar a hablar de dos cosas. Todo para que salga bien en la vida requiere de dos cosas: el método y la disciplina. Y aquí vamos a platicar de eso. Vamos a platicar del método y de la disciplina que debemos de tener en una flotilla de transporte, ya sea chiquitita de 2 motocicletas o de 1000 motores. Tienes que tener estándares, tienes que tener disciplina, tienes que tener protocolo. Y aquí vamos a hablar de los highlights, de las ideas principales que ayudan a que tú empieces a desarrollar un método y una disciplina para que en tu flotilla de transporte, ya sea por tus productos o porque eres un transportista, ahora que está muy de moda la última milla con el e-commerce, puedas tener eficiencia, porque técnicamente ya hay estudios que hablan de que el buen control y el buen manejo de la flotilla en la última milla puede ser el determinante de que tengas un buen negocio o que pierdas dinero. Entonces vamos a empezar a hablar de eso. Y bueno, operar la flotilla de una empresa de transporte no es tarea que se lleve a cabo de forma instantánea, requiere de mucha prueba y error y de mucha astucia. Y bueno, esto tienes que irlo aprendiendo sobre la marcha y eso te va a convertir en un especialista. La que sigue. Bueno, primero conceptos básicos, ¿no? O sea, no puedes tener la sensación de que vas bien si no tienes un documento que te dé números, que te dé datos, que te genere información. Por eso la importancia de medir todo el tiempo. Y bueno, en los últimos años, como ustedes conocen muy bien, se ha usado estos famosos KPIs, que son indicadores de rendimiento, que son indicadores de medición. Y estos KPIs los vamos a ir identificando para darnos cuenta cuáles son los KPIs que hay que tomar en cuenta para reducir los costos en una flotilla de transporte y algo muy importante, mejorar su rendimiento. Y vamos a empezar a hablar de unas variables que a lo mejor no habíamos platicado anteriormente, que es el tiempo, que son los kilómetros, que es la inactividad del equipo, y lo vamos a ir platicando en estas diapositivas. Vamos a la siguiente. Bueno, eh, una cosa que es bien importante que les quiero decir es que una flotilla de transporte tú la puedes ver físicamente en un garage, en un taller, la ves parada ahí, todas formaditas, del mismo color, con los mismos logotipos, pero realmente la funcionalidad y la operación de una flotilla de transporte será en campo. Es decir, cuando están recorriendo kilómetros, cuando están avanzando, cuando están generando la utilidad que le puede generar a quien la compra y quien la paga, que finalmente es el último consumidor. Bueno, es muy importante entender que las flotillas de transporte dependen del entorno. No es lo mismo que estés hablando de la Ciudad de México un día de tráfico a que estés hablando de las afueras de Mérida. Las flotillas de transporte dependen de su entorno, dependen de su tráfico y sus variables, que son altísimas, van a depender mucho de todo lo que sucede alrededor de ellas. Si estás en un clima caliente, en un clima frío, si estás en un lugar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo, en Tijuana los coches los tijuanean. Es decir, cuando tú vas a comprar un automóvil, una camioneta reparto, te dicen que si está tijuaneado o no. Imagínense el top of mind de la gente allá, que si la orografía de las calles en Tijuana es tal que el esfuerzo que hacen las unidades, la suspensión, todos los componentes están más comprometidos en una ciudad como Tijuana que cualquier otra. Entonces, bueno, con esto les doy más o menos un panorama de que el entorno es muy importante y bueno, la operación ahí es donde nos vamos a dar cuenta, dónde la medimos, dónde está el experimento, en donde nos vamos a dar cuenta que una flotilla es más viable y que tiene mayor rendimiento que en otras. Pasamos a la siguiente. Bueno, la edad de la flota. Mitos y realidades. Luego piensas que porque son más nuevas son más eficientes, pero no. También depende del uso, depende de las características de la flota. Aún con mantenimientos preventivos, los vehículos con mucho uso presentan un gran desgaste, más cuando son vehículos de operación que además tienen un factor, y esto es importante, y las personas que saben de transporte van a saber de lo que les estoy hablando. Cuando a una persona le asignas una unidad y no la estás cambiando de operador, el manejo, la limpieza, el cuidado es otro.
Cuando tu flotilla de unidades está repartida entre todos tus conductores y todos los días cambias de conductor de unidad, tienden a tener más desgaste. Eso es un caso interesante que está totalmente documentado. Por eso, bueno, la antigüedad de las flotillas es muy importante. Sí es bueno que le des una vida útil, a diferencia de un vehículo como el que manejamos, así que para uso personal, la cantidad de kilómetros que tienen que tener por año es mucha. Hay mucha gente que tiene la idea de que un vehículo no comercial debería de tener entre 20 y 25 mil kilómetros por mes. Pues en el caso de las unidades de transporte, esto se duplica y todavía más. Es decir, pueden haber hasta 100, puedo hablar de un rango de 60 hasta 100 mil kilómetros por año, lo cual diría que un motor ya tendría que estarse jubilando a los 300, 400 o hasta 500 mil kilómetros. Y estoy hablando de vehículos comerciales. Si ya estamos hablando de tractocamiones, ya estamos hablando de millones de kilómetros, que eso es otro tema. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es el caso que hasta se equipara con la salud. Es mucho más barata la prevención que la corrección. Las unidades de transporte que tienen un programa de mantenimientos, que tienen una disciplina de mantenimientos, van a causar menos problemas, van a costar menos a la larga y van a tener mayor rendimiento. Es decir, van a recorrer más kilómetros a menor precio. Técnicamente ese es el KPI que estamos buscando todo el tiempo, que tengas mayor kilometraje y menos costo. Cuando tú logras que esa relación se dé, entonces que ese factor y se haga mayor, estás logrando que tu flotilla de transporte sea óptima. Esa es la palabra. Menos costos, más kilómetros. Las revisiones constantes son un indicador de que ha llegado la hora de modernizar las unidades, siempre y cuando lleguen por cuestiones de mantenimientos correctivos, sobre todo si son individuales, debido a que generan altos costos y ponen en riesgo la rentabilidad. Y cualquier persona que mete un camión a un taller o una camioneta y tiene que haber ya una media reparación, un cambio de metales, etcétera, etcétera, sabe perfectamente los costos que esto representa, ¿no? Y bueno, hay piezas que por su desgaste natural tienen que estar cambiándose, dígase los filtros, obviamente los aceites, algunas mangueras, algunas bandas, y un plan de mantenimiento con la experiencia que se va dando año con año, te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, también dependiendo mucho de tu operación. Pasamos a la siguiente. El operador, bueno, pues yo les platicaba de las variables dependientes e independientes. En mi punto de vista, la variable independiente más importante de cualquier flotilla de transporte es el operador. Es quien, a través de la conducción, le da el valor a la unidad. La unidad no vale si no se mueve y, pues, perdónenme para todos los fans de los vehículos autónomos, en México no los vamos a ver en muchísimo tiempo, por lo cual vamos a depender de una buena conducción y el operador es el mejor amigo, el mejor aliado o el peor enemigo de la flotilla de transporte. Y esto ya requerirá también de hablar en el futuro sobre temas de recursos humanos. La forma de manejo incide en la cantidad y frecuencia de mantenimientos y de accidentes. Esto ayuda a evaluar el desempeño, pues los conductores sin experiencia o vicios en la conducción pueden acelerar el desgaste de las piezas e incrementar el consumo de combustible, que ese es el otro factor del cual les voy a platicar en un rato más, que es el factor de costo mayor, ¿no? Básicamente, la conducción es el factor más importante, esto lo dice la National Highway Traffic Safety Administration en Estados Unidos, casi el 40% de todo lo que pueda suceder tiene que ver con la conducción, pero les tengo buenas noticias, la tecnología está midiendo la conducción de los operadores y si tú tienes un sistema robusto tecnológico de telemetría, vas a poder saber si un conductor te está dando a ganar o te está dando a perder. Pasamos a la siguiente. Bueno, lo decía yo hace un ratito más, todo es dinero. Al final todo es dinero. Si se monetiza este impacto, podrías ahorrar hasta 2.4% de combustible por cada unidad que se encuentra en ralenti. Mucha gente no sabe lo que es el ralenti. El ralenti es la operación del motor en reposo. Es cuando tú prendes tu coche y no estás avanzando, estás usando el ralenti. Y el ralenti consume energía y consume combustible y hace que trabaje el motor y trabajan las bandas. Lo único que no están trabajando son las llantas.
Pero cuando tú estás en ralenti, técnicamente el motor, aunque esté muy bajo de revoluciones, pues está trabajando y está consumiendo combustible. Y esto es muy importante porque es un factor, por ejemplo, en el autotransporte de carga en los camiones, cuando estamos en un retén y los retenes duran 12, 13, 14 horas en el calor infernal de Mexicali, San Luis Río Colorado, tienes que tener el camión prendido con el aire acondicionado y te genera un consumo de combustible considerable. Entonces, hay que empezar a revisar qué tanto ralenti tienes, por ejemplo, en tu flotilla, ¿no? Aquí está este dato, que en los 2020 cada vehículo circulando en la Ciudad de México perdió en ralenti 124 horas. El gasto de combustible sin utilizar fue de 5,000 kilómetros, mientras nuestros amigos de la Ciudad de México estaban parados en el tráfico del periférico, estaban gastando dinero. Y esto es importante saberlo. Pasamos a la siguiente. Costo promedio por mantenimiento. Esto es un indicador importantísimo. Tener conocimiento del costo promedio por mantenimiento, tanto preventivo como correctivo por unidad, permite visualizar el impacto de los ingresos. Esto es básica y sencillamente que entre todas las unidades tienes que tener unas que sean muy redituables, con mucho rendimiento, que tengan unas características y otras que no. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque en el futuro tú te vas a dar cuenta qué tipo de características son las que le funcionan a la operación de tu empresa en tu flotilla de reparto, en tu flotilla de distribución, y ahí vas a tomar decisiones ya más inteligentes a futuro. Las grandes empresas han medido esto durante muchísimos años y saben perfectamente qué motores, qué llantas, qué marca de vehículo, qué tipo de combustible quemar. Acuérdense que puede ser combustible tipo gasolina, premium, magna o como le llamen, porque ya ves que cada gasolinera tiene sus nuevos nombres de marcas para hablar de la que tiene más o menos octanos, o el diésel. Básicamente aquí nos vamos a dar cuenta de cuál es la flotilla que nos va a generar más rendimiento a futuro, pero necesitamos tener una gama importante con la intención de ver dónde está la línea promedio y lo que esté por debajo de esa línea promedio, empezarlo a desechar. Y lo que esté por arriba de la línea promedio, empezarlo a consumir más. O a esas prácticas empezarlas a generar más. Pasamos a la siguiente. La tasa de no disponibilidad de unidades, esto es importante y lo saco a colación porque todas las flotas eventualmente por alguna circunstancia van a tener unidades paradas, ya sea por mantenimientos, ya sea por accidentes, siniestros, muchas veces hasta están en el corralón por alguna infracción, y hay que saber y hay que tener una tasa y hay que tener un indicador de por cada 10 unidades cuántas no están operando. Si tú traes por arriba del 9, pues felicidades. Si andas por debajo del 7, pues no estás bien. Las unidades tienen además un costo, una depreciación en el tiempo para poderla. Es importante que nos demos cuenta que entre más pequeña sea la tasa de no disponibilidad de unidades, pues estamos teniendo mejor rendimiento de la flotilla. Han habido casos de empresas que después de 2 o 3 años, que son tan grandes sus flotillas, se acaban dando cuenta de que hay unidades que no les metieron ni 1,000 kilómetros. Esto es una anécdota de una armadora que una vez se fueron a un patio de un cliente muy grande y se dieron cuenta que había un camión que nunca habían usado y ya llevaba 3 años parado y nadie decía nada. Esto es inconcebible para una empresa que está buscando altos rendimientos de flota de transporte y de reparto. A la siguiente, por favor. Tráfico, la medida oculta de la flota. Bueno, vamos a empezar con esto. El tráfico es una cifra que vale la pena considerar a la hora de que se trata de reducir el gasto en la operación de la flota. Pues aunque no se puede controlar el tráfico como tal, porque tú dependes de lo que está pasando, son variables exteriores, externas, y además la demanda de tu producto, la demanda de tus clientes son las que te van a decir qué tanto tráfico van a tener. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Ya lo platicábamos, estábamos hablando del tema del ralenti, pero no nada más del tráfico, cuando ustedes se imaginen tráfico de ciudad. Estamos hablando de la cantidad de kilómetros que se recorren, que como les decía yo anteriormente, va a ser el factor que junto con el costo de mantenimiento de la unidad nos va a decir hacia dónde va nuestra flotilla y si está ganando dinero o no, o si tomamos diferentes decisiones. La que sigue, por favor. El kilometraje es la medida de unidad del tráfico, la medida de unidad de saber exactamente cómo está funcionando una flotilla. Hay un factor que por ahí ya le meten, que es el tiempo de trabajo del motor,
pero volvemos, tenemos que quitar todo lo que es ralenti para saber si el tiempo que estuvo prendida la unidad estuvo avanzando o no estuvo avanzando. Técnicamente no dejará de ser el factor más importante saber cuántos kilómetros está recorriendo la flotilla, pero es muy importante este factor de kilómetros porque hay una cosa que se llama diseño de ruta. Y el diseño de ruta es a través de la tecnología y muchas herramientas tecnológicas que existen hoy de telemetría, nos puede ayudar mucho a disminuir el costo de una unidad, del desempeño de una unidad, técnicamente dándonos cuenta de que necesitamos que toda la flotilla tenga más o menos un rendimiento parejo en kilómetros, porque también esto impacta en el tema del combustible. Si las unidades, hablemos de algo que tiene peso, las unidades cargadas no tienen el mismo rendimiento que las unidades vacías. O sea, hay que saber si estamos diseñando una ruta para un reparto, para una distribución, donde tengas también más toneladas o menos toneladas. Todos estos factores los vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Es el indicador fundamental del mantenimiento de la flota. Como ustedes bien saben, y todos nuestros vehículos van a servicio cada 10,000 kilómetros, o dependiendo del tiempo, pero realmente el desgaste está en función al kilómetro y no tanto al tiempo. Las agencias que te dicen que no te esperes tanto para regresar a hacerle el servicio a tu vehículo, pues lo hacen porque ya quieren generar el siguiente servicio, pero realmente el indicador es en base al kilómetro. Pasamos a la siguiente. La capacidad de respuesta de la flota es un factor de tiempo y es un factor que habla de qué tanto está tu flota resolviéndote el problema de distribución de tu empresa. Entonces, es un indicador bien importante. El indicador de capacidad de respuesta quiere decir que un vehículo está solucionando la demanda de productos o de distribución en tanto tiempo. Es decir, un vehículo que hace 10 repartos en un día, pues tiene una capacidad de respuesta tal, ponle X. Y un vehículo que hace 2 entregas al día tiene una capacidad de respuesta muy baja. Necesitamos que los vehículos hagan la mayor cantidad de entregas posibles o la mayor cantidad de viajes posibles, y este indicador le vamos a llamar capacidad de respuesta de la flota. Lo sumamos entre todos, lo prorrateamos entre toda la flota y nos vamos a dar cuenta del tiempo de respuesta que tenemos, porque a final de cuentas la flotilla no más tiene una sola intención: solventar un tema de distribución de productos y que tu cliente diga, me están entregando a tiempo. Recuerden que el factor más importante hoy dentro de muchísimas industrias es el servicio, y el que tú tengas los productos rápido y con seguridad te va a dar un indicador de servicio que probablemente sea tu diferenciador como empresa. Podemos pasar a la siguiente. Ok, optimización de la cantidad de la flota. Y esto es importante porque mucha gente piensa que entre más flota tengas, eres mejor a la hora de distribuir, y no es cierto. Porque recordemos que también conseguir operadores y repartidores eficientes es difícil. Y cada vez que compras un vehículo más, requieres de un operador o de un repartidor muy capacitado, muy capaz para poder hacer el trabajo. Entonces, no necesariamente una flota grande es más óptima que la otra. Sabemos perfectamente que no, porque además nos va a generar un costo directo, ¿no? Tener pocos vehículos disponibles perjudica la eficiencia operativa, mientras que si son demasiados se perjudica la rentabilidad. Entonces, tenemos que encontrar un justo medio. Otro factor importante es la siniestralidad, lo que platicábamos. Es vital llevar un histórico de todos los siniestros, darnos cuenta de si es un factor humano o es un factor mecánico o si es un factor externo, ¿no? Cuando tú hagas tu análisis de siniestralidad, tienes que darte cuenta de las causas y las variables que en cada uno de los siniestros exigieron, porque además tu póliza de seguros y tu póliza de daños a terceros se ve afectada ahí. Yo he visto muchas flotillas que de repente llegan y dicen, vamos a renovar el seguro de la flota, y te dicen, ¿sabes qué? La compañía de seguros ve que la siniestralidad está por arriba de lo que se paga de la póliza global, y te dice, yo estoy perdiendo dinero asegurándote a ti. Si tú bajas tus niveles de siniestralidad, puedes negociar descuentos en tus pólizas de daños a terceros o hasta de robo o todos los riesgos que puede tener una flotilla, y esto impacta directamente en el costo y en la rentabilidad de la flotilla. Pasamos a la siguiente. Conducción, la clave de casi todo, lo platicábamos, el operador es el que
trae la camioneta, el camión, el Raboncito, el Torton, el camión grande, el full. Ellos son los que saben exactamente cómo hacer las cosas y afortunadamente hay tecnología de telemetría y les voy a platicar cómo funciona. Son dispositivos que están dentro de las unidades, que están transmitiendo datos en tiempo real todo el tiempo y te están diciendo cuántas frenadas bruscas hay. Tú puedes mover esos parámetros, puedes decir, frenada brusca es esto, es bajar de tal velocidad a tal velocidad. Giros bruscos también tienen esa capacidad de estos sistemas para darse cuenta de si el eje de gravedad cambió mucho o no. Y entonces puedes saber quién técnicamente es medio cafre y quién no. Y obviamente tú vas a querer que tus repartidores traten bien el equipo de transporte y eso te va a dar un indicador de cuáles son tus mejores conductores que te generan mayores cuidado a tu flotilla y que te evitan tener siniestralidad. Existen ya cámaras que se instalan dentro de los vehículos que están todo el tiempo monitoreando también lo que está pasando fuera. Si hay una parada brusca, puedes constatar que efectivamente se paró el de adelante de manera brusca o si fue por efecto del operador. Y bueno, voy a hablar en otros webinars de esto, pero pueden hasta estar monitoreando la cara del operador para darse cuenta si tiene rasgos de cansancio. La tecnología ha llegado a darnos esto como para decir, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que está haciendo el operador, creo que está cansado y manda una alerta y podemos evitar un accidente que no nada más son los fierros, sino cosas más importantes que son vidas humanas. Pasamos a la siguiente. Costo de inventario, bueno, pues obviamente tener un inventario de refacciones y de todo lo que necesita una flota de transporte, pues técnicamente va a ser eso, ¿no? Es importante no olvidar el desembolso para seguros en el costo total de la propiedad, es decir, tienes que prorratear el tema de los seguros, la gestión de los inventarios, que tienes que tener suficientes piezas a la mano, pero no tantas como para que te genere inventarios en contra, todo es un costo. Tienes que buscar que tus proveedores de materias primas, de refacciones, te den una idea de concesión, es decir, dame el producto y conforme yo lo vaya utilizando, por ejemplo, en el caso de las llantas, que hoy las llantas son cada vez más caras, necesitas que te las den y que conforme tú las vayas ocupando, las vayas liquidando, que vayas viendo la manera de poder generar un costo de inventario muy bajo, porque hay piezas que luego tardas meses en volver a usar y las tienes dentro de tus almacenes, dentro de tus refaccionarias y te están generando un costo todo el tiempo. Pasamos a la siguiente. Y bueno, lo que les decía yo, el costo más importante, más significativo y probablemente el que mejor se puede controlar y medir y por esas razones disminuir es el combustible. ¿Por qué? Porque el combustible es un factor que independientemente del vehículo que compres, independientemente de la marca, del rendimiento, siempre vas a tener que estarlo regenerando. Es decir, todo el tiempo vas a estar consumiendo combustible y bueno, son los costos más altos. Si ustedes, si en alguna de estas participaciones les he platicado de que más o menos en el sexenio de 2006 a 2012, el costo del combustible era de 8 o 9 pesos por litro, es decir, el diésel. Hoy por hoy, como ustedes bien lo saben, estamos a los 22 pesos. Eso quiere decir que en menos de 14 años hemos aumentado el costo del combustible en más del 100%. Y los kilómetros son los mismos, y los vehículos son casi los mismos, y las tecnologías son casi las mismas en el caso de rendimiento, pero el costo del combustible, el costo por litro siempre va creciendo. Entonces, por eso es importante tener herramientas de control, de medición, de distribución, como las que ofrece Sodexo, que son Wiseo y Diligo, y son dos herramientas, una más enfocada a flotas más grandes, otra enfocada a flotas más pequeñas, pero con la intención de que todo el tiempo sepas qué estás haciendo con el consumo del combustible, además de las ventajas de deducibilidad que tienen los monederos electrónicos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero más importante, la cantidad de datos que te da la reportería. Es decir, cuando tú entras, tienes una cantidad de variables que tú puedes jugar con ellas y un momento dado puedes determinar en dónde estás teniendo mayores rendimientos y cómo estás mejorando el consumo de la flotilla. Si esta tecnología la cruzas con la tecnología de la telemetría, vas a tener datos suficientes para poder tomar decisiones y poder bajar el costo del combustible.
La que sigue, por favor. Bueno, pues con esta terminamos, digo, y casi a nivel de conclusiones, regresar a la primera diapositiva, casi decirles que todo está en base a dos cosas, el método y la disciplina. Y con la tecnología disponible y los métodos de control disponibles, podemos hacer que una flotilla de transporte tenga suficiente capacidad de ser rentable, porque siempre va a ser mucho más económico tener una flota de transporte que te responda a tus necesidades a estar dependiendo de una a la cual no puedes tan fácilmente disponer. Entonces, si tu importancia está en el sentido de dar un buen servicio de distribución de productos, tener una flotilla de transporte es una buena idea y la mejor idea es cuando la tengas, tener una serie de controles disponibles para poder tener una mejor rentabilidad de la flota. Por mi parte, creo que sería todo. Espero haber resuelto algunas de sus inquietudes. Muchísimas gracias, Clemente, por esta tan valiosa información. Sin duda alguna, en la combinación entre recursos humanos y tecnología hacen posible que haya mejores rendimientos en las organizaciones, ¿no? Hoy en día también la tecnología cada día tiene como mayor importancia. Yo tendría la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, en términos de tecnologías disponibles, cuáles son las tecnologías que más han avanzado en términos de mejorar el rendimiento de una flota? Mira, son muchas, pero voy a enumerar tres para mi punto de vista. Una es la telemetría, que ya no le llamamos los Mm. GPS nada más. Los GPS te daban una posición del vehículo, pero no hacían nada. Ahora ya son sensores que están midiendo todo el tiempo lo que pasa dentro de la flotilla. Y dentro de estas tecnologías hay subtecnologías que son muy interesantes, muy importantes. Y como aquí nos gusta hablar mucho de combustible, voy a hablar de una que se llama la telemetría de tanques. Hay sensores ultrasónicos, unas varas que se ponen dentro de los tanques de combustible que tienen la capacidad de medir volumétricamente lo que está pasando dentro del tanque. Y esto nos ayuda porque además de que en México tenemos esa desafortunada práctica del robo de combustible, no voy a generalizar, pero muchos operadores, pues sí, extraen combustible de los tanques de las empresas o de las compañías que los emplean. Y bueno, con estos controles telemétricos vamos a saber si le bajaron combustible, si el combustible se está consumiendo de una manera normal con la operación o estás teniendo fugas, o estás teniendo robos. Entonces, esa tecnología funciona muy bien, da la ventaja de darte mucha información. Y bueno, la otra tecnología es la que platicamos hoy por hoy, ¿no? La del suministro, la que platicamos, la de los monederos, que si tú traslapas esas dos tecnologías, vas a tener la suficiente información, como lo comentaba anteriormente, para tomar decisiones. Ya una vez que tú tengas el panorama de qué es lo que está pasando con tu flota y tomes una decisión, te vas a dar cuenta de que a la larga esas decisiones le impactan económicamente a la empresa en todo su sentido. Entonces, yo hablaría de que la tecnología principal es telemetría, en general, la telemetría de los tanques y la otra, la manera del suministro del combustible, porque con esto se cierra un círculo virtuoso que te genera, pues técnicamente rendimientos. Ahora, en el caso específico del robo del combustible, bueno, pues si te estás dando cuenta que están robando combustible en tu flotilla, es porque algo está sucediendo, ¿no? Probablemente tengas que hacer una Claro. revisión de todo tu esquema de pagos, si estás pagando muy mal o estás pagando muy bien. Te va a generar más dudas que respuestas, pero dudas de las que te sirven, porque son las que te van a dar también tela de dónde cortar y en dónde puedes implementar mejoras para tu flotilla. Ahí la tecnología ha avanzado tanto y que no recuerdo, hay también para ver cómo es el comportamiento de un chofer en vías, ¿no? Si acelera de repente, si
si frena mucho. O sea, que al final también tiene que ver mucho con el tipo de chofer que es, ¿no? Tú lo dijiste, muy importante. Si un buen chofer te va a ayudar a que el rendimiento y la vida útil de un vehículo siempre va a estar por encima de la media, ¿no? O sea, y tiene que ver también con compensación, sin duda. Hay otra pregunta que te tengo, que anoté por acá. ¿Qué opinas tú o sea, cuáles son las ventajas y las desventajas de una flota multimarca? Mira, yo siempre he estado a favor de que tengas una flotilla multimarca. Eh, el problema es cuando tienes 10 vehículos de reparto y todos son de diferente marca, porque es muy difícil tener un parámetro de medición. Esto, ahora que estamos en el tema de las Claro. vacunas, se llama grupo de control. El grupo de control es una serie de vehículos que los operas de una manera y otros que los operas de otra. Y el contraste entre estas dos te van a dar un grupo de control y te van a decir, este es mejor y este es peor. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que tengas por lo menos tres marcas, tres armadoras, ¿no? O sea, es decir, que le compres a tres marcas diferentes y que las estés testeando todo el tiempo. Unas van a tener valores que otras no van a tener. Unas van a ser probablemente más seguras, algunas van a tener motores con mejor rendimiento, y tú te vas a dar cuenta de cómo tu combinación te va a dar la oportunidad de tener y de crecer las flotas en lo que más te interese. Hay gente que privilegia la seguridad contra el rendimiento. Dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero que se accidenten menos a que gasten combustible. O yo prefiero que no gasten tanto combustible, aunque choquen de vez en cuando. Todo es un tema de medir costos. Entonces, cuando tú tienes una flotilla de dos o tres marcas, tienes la capacidad de darte cuenta de cuáles no funcionan. Yo creo que cuando te des cuenta de que una flotilla o una marca no te está funcionando, un motor no te está funcionando, lo tienes que sacar poco a poco e incorporar una marca nueva para generar esa prueba. Y esto es como los paretos, ¿no? O sea, lo que te vaya bien, hazlo al 80% y lo que te vaya mal, disminúyelo al 20%. Entonces, si tú tienes una flotilla de la marca A que funciona muy bien, pues ten un 80% de esas y prueba con el otro 20%. Claro. Esa tenla de otras marcas. Date cuenta si en un momento dado vas a acabar haciendo que ese 20 se convierta en el 80 y al revés, ¿no? No, muchísimas gracias. También, bueno, aquí voy a hacer una promoción de producto. O sea, también nosotros a través de nuestra solución de Wiseo, hay posibilidad de compartir cierta información sobre desempeños de vehículos. Siempre, como nosotros tenemos en la plataforma registrados el tipo de vehículo, se registran mucho los vehículos, entonces se pudiera hacer un benchmark y un estudio sobre el desempeño de la flota de nuestros clientes. Allá hay Oye, una tremenda oportunidad que también podríamos explorar más a detalle. esa es una idea, como le llaman en Estados Unidos, $6 million idea. Es una excelente idea que con la cantidad de datos que tienen ustedes Claro. de las cantidades de vehículos, saquen un informe, un white paper anual en donde, ahora sí, sin afán de quemar a nadie, den datos que le Sí. puedan servir a toda la serie de amigos A de to- Sodexo para que tomen decisiones. Y esto se hace, estas investigaciones de mercado se hacen comúnmente y son un valor agregado para todos nuestros amigos. Sí, eso es algo que tenemos nosotros a disposición podríamos, y empezaremos a trabajar la idea con mayor fortaleza y profundidad. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Ok. Bueno, Clemente, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Espero que sea de utilidad y para todos aquellos que lo estén viendo ahora y lo vean a futuro, luego de esta transmisión, muchísimas gracias por dedicarnos eh, alrededor de 40 minutos de su jornada diaria para este tipo de actividades. Clemente, Muchas gracias y ya saben, las dudas las pueden resolver. Esto lo subimos nosotros a nuestras redes sociales, a nuestros canales en ujú, YouTube
y ahí podemos seguir conversando acerca de estos temas que nos interesan a los que estamos metidos en el tema del transporte y el combustible. Muchas gracias. Una última pregunta. Yo, según información que tengo, aproximadamente el 35% del gasto de una flota o gasto operativo de una flota de transporte es gasolina. ¿Cuántos son cuál es el porcentaje en las últimas mediciones que tú tienes, Clemente? Porque puede ser variable, ¿no? Al final de cuentas. No, y tiene una lógica de variabilidad. Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Hay 4 marcas premium de llantas. Son 4 y esa llanta está por arriba del 40% del siguiente segmento que es la media. O sea, es decir, la no Wow. premium, pero la mediana, ¿no? Entonces, si tú a tu flota la dotas de esas llantas premium, es obvio que tu costo de la llanta pues es mayor, ¿no? Pero las otras también son muy buenas, las de rango medio, es decir, las de la marca, ahora sí, normalita, la del segmento más económico, sin que sean chafas, pues, si tú consumes esas, es obvio que tu consumo de combustible va a estar por arriba. O sea, es decir, a la hora de que tú hagas Claro. tu pay de porcentajes, las llantas cuestan menos y el combustible cuesta más. Y en el caso de los que meten componentes muy caros a su flotilla, pues entonces el combustible es un poco menor. Pero si tú me tuvieras que decir a qué grado y en el Aprox. si tú tienes un excelente control de costos de todos tus insumos, porque además déjame te platico una cosa, o sea, las llantas por muy buen negociador, perdón, las llantas puede ser un muy buen negociador y comprarlas baratas, conseguirlas en cualquier parte del mundo. El combustible del que compra, el tipo que más compra combustible en el país, contra cualquiera que puede ir a comprar un litro aquí cruzando la calle, no es ni 2 pesos. ¿Me explico? O sea, la economía de escala no está en el combustible. La empresa más grande compra el combustible casi al mismo precio que lo compran los chiquititos. Sí, en volumen y en millones de litros hay una gran diferencia, pero no puedes llegar, hoy que el litro de diésel cuesta casi 22, 23 pesos en algunas partes del país, no puedes llegar y decirle te pago 16, nadie te lo vende en 16. Podrás decirle te pago 18 y medio, 19 y medio, pero lo que te quiero decir es, el combustible tiene muy poco nivel de negociación en materia de costo. Ninguna. Entonces, por eso es un negocio que tienes que controlar muy bien. Que si tú tienes la Claro. capacidad de que no tengas las fugas, no puedes tener fugas en los costos que más te representan a la empresa. Por eso la importancia de tener controles. Pero Respondiendo a tu sigue sin. pregunta, andaríamos Ajá. sobre el 43-44% en los que mejor manejan los El indicadores. combustible. Por El arriba, sí, combustible. sí, claro. Wow. Me quedé corto, me quedé corto. Sí. Bueno, también esa es parte de las cosas que pudiéramos, con todos los gestores de flota de nuestros clientes, pudiéramos hacer algún survey para ver que nos respondan sin cuál es el promedio normalmente en México del gasto de los diferentes componentes. También dependerá el financiamiento de la flota. Hay muchos elementos que también deben tomarse en cuenta, pero pudiéramos hacer algo interesante a ese respecto. Bueno, Por supuesto. Clemente, no me queda más que saludarte y desearte que tengas una buena semana. Adelante. No, hombre, gracias a ti y a todo el equipo de Sodexo. Gracias.